Hola, bienvenido a Historias de Himnos. Este sitio está dedicado a la historia de los himnos cristianos. La historia de hoy tiene lugar en Escocia, país clave en la Reforma Protestante, cuna del presbiterianismo. En la ciudad de Edimburgo, un lunes 13 de mayo de 1839, nació William Paton Mackay. De sus padres no se sabe mayor cosa salvo lo que él nos cuenta acerca de su madre, y en sus propias palabras dice: mi madre era una mujer piadosa, santa. Muy a menudo me hablaba del Salvador, y muchas veces la vi orando de rodillas por la salvación de mi alma. Pero nada logró causar una impresión profunda en mí. A medida que crecía, me hacía más rebelde. Y es que, aunque a veces nos parece que los problemas que tenemos hoy en día se deben al modernismo y a la tecnología, la verdad es que desde los tiempos de Adán, pasando por Noé, todos los patriarcas, en los escritos de Aristóteles y de los filósofos antiguos se encuentran quejas que atestiguan que los padres y los hijos hemos vivido enfrentados, pero también es cierto que desde siempre las madres han luchado, orado, intercedido e incluso pasado noches en vela orando por sus hijos, muchas veces sin tener una respuesta aparente. Tal era el caso de la madre de William Paton, quien a los 17 años decidió irse de la casa para estudiar en la universidad. Su madre, como último recurso para luchar por su salvación y tratar de enderezar a su hijo en los caminos de Dios, le regaló una Biblia, y en la primera hoja de la Biblia puso su nombre, el nombre de William, y puso un versículo de la Biblia para que él lo pudiera leer. El espíritu rebelde de William lo llevó por el camino de la bebida, y cuenta él mismo que un día, al verse corto de dinero, vendió por una pequeña suma la Biblia que le había regalado su madre, probablemente para comprar más licor. Sin embargo, no todo era libertinaje, y William estudió en la Universidad de Escocia, donde se graduó como doctor en medicina, con una investigación sobre la lepra en Gran Bretaña. Luego de graduarse, llegó a ser un médico exitoso y trabajó en el Hospital de Edimburgo, donde probablemente tuvo que lidiar con la alta tasa de mortalidad que se presentaba en las zonas segregadas de la ciudad. También formó parte de una sociedad de ateos, de la cual fue elegido presidente. William era un médico próspero, pero entonces sucedió algo que cambiaría por completo el rumbo de su vida. En sus propias palabras nos relata: un día trajeron al hospital a un hombre gravemente herido. Su caso parecía sin esperanza, y él parecía darse cuenta de ello, puesto que estaba completamente consciente, y preguntó cuánto tiempo le quedaba de vida. Le di mi opinión de la manera más prudente que pude. ¿Tiene algún familiar a quien podamos notificar?, pregunté. El paciente negó con su cabeza. Solo tenía un deseo, y era ver a la señora que le había arrendado una propiedad, porque él le debía una pequeña suma de dinero y también deseaba despedirse de ella. También solicitó que dicha señora le enviara el libro. Yo iba a verlo regularmente al menos una vez al día. Lo que más me impactaba era la expresión constante en su rostro de calma, casi de felicidad. Luego de la muerte del hombre, había que resolver algunos asuntos con relación a su caso, y se requería que yo estuviese presente. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó la enfermera mientras sostenía un libro en su mano. ¿De qué libro se trata?, pregunté. Es la Biblia del pobre hombre. La leyó mientras le fue posible, y cuando ya no pudo, la guardaba bajo la cubierta de su cama. Al tomar la Biblia en mis manos, no podía creer lo que veían mis ojos. Era mi propia Biblia, la Biblia que mi madre me había regalado cuando me fui de la casa de mis padres, y que luego, cuando estaba corto de dinero, vendí por una pequeña suma. Todavía tenía mi nombre en ella escrito, por la mano de mi madre. Observé el precioso libro con un profundo sentido de vergüenza. Le había dado comodidad y esperanza al desafortunado hombre en sus últimas horas. Para él había sido una guía hacia la vida eterna, y le había permitido morir en paz y alegría. Y este libro, el último regalo que me dio mi madre, lo había vendido por un precio ridículo. Sobra decir que recuperar mi Biblia fue el motivo de mi conversión.
Por la frase "el último regalo que me dio mi madre", podemos llegar a inferir que probablemente su madre falleció antes de su conversión, lo que significa que murió sin haber visto contestadas sus oraciones. Y es que, aunque no lo parezca, la verdadera protagonista de esta historia es la madre de William y su perseverancia. Ya lo dijo el sabio Salomón en su libro Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Y es muy interesante que se mencione muchos días como una especie de promesa de que puede que lo que estemos pidiendo se demore un mes, un año, o tal vez 20 o 100 años. Puede que inclusive lleguemos a fallecer sin ver la respuesta a nuestras peticiones. Pero, ¿qué tanto pueden ser 100 años comparados con la eternidad? William regresó a la iglesia de la que se había apartado a los 17 años y luego fue ordenado como ministro en 1868. Ese mismo año se casó. Su preparación académica y su experiencia de vida le permitieron escribir 2 himnos conocidos en la actualidad. Uno de ellos es En la célica morada y el otro, el cual tal vez es su himno más conocido, Loámoste, oh Dios. Loámoste, oh Dios es un himno doctrinal, ya que en su texto, al igual que en su estructura musical, establece y explica la creencia de un Dios formado por 3 personas. Esta creencia es normalmente conocida como Trinidad, Triunidad, Deidad, o bueno, la verdad es que hay varios nombres para este tipo de creencia en Dios. En el texto original en inglés, la primera estrofa establece a Dios y a su Hijo, su muerte y su resurrección. La segunda estrofa habla del Espíritu y su función en la tierra. Y la tercera estrofa habla más de la muerte del Hijo y el propósito de esta muerte. La última estrofa es un llamado al reavivamiento, y el coro que siempre se canta después de cada estrofa da en primer lugar la gloria a Dios y termina con un nuevo llamado al reavivamiento. Ese enfoque doctrinal está reforzado por la melodía, que está en un compás de 3/4 y que constantemente hace referencias a la Trinidad, como veremos a continuación. Las primeras 3 estrofas están formadas cada una por 4 frases o ideas que se notan claramente tanto en el texto original en inglés como en su estructura melódica. La primera frase va desde la nota negra del primer compás y abarca hasta la nota blanca que aparece en el tercer compás. Y siempre es una frase de alabanza. El primer compás siendo una sola negra en do, el segundo 3 notas en fa, que es la nota base de la escala, de nuevo haciendo alusión a la Trinidad como base de todo. Y el tercer compás consta de una nota blanca, que permite terminar la frase, terminar la idea y dar cabida a la frase que viene a continuación. La segunda frase da una razón por la cual alabar a Dios. Inicia en el tercer tiempo del tercer compás con 2 corcheas que en intervalos de segunda sirven de transición hacia esta frase, que está justo una tercera por encima de la primera frase y que, salvo por la primera nota, tiene exactamente las mismas notas que la frase 1, 3 negras seguidas de una blanca. Entonces, en la estrofa 1 se pide gloria a Dios por el Hijo que murió. En la estrofa 2 se pide gloria a Dios por el Espíritu que nos ha mostrado al Salvador. Y en la estrofa 3 se pide gloria a Dios por el Cordero que fue inmolado. Aquí la melodía hace un arpegio de fa mayor, subiendo de fa una tercera hasta la y luego una tercera más para descansar en do. Nuevamente, la melodía nos presenta 3 notas negras en un solo compás, pero esta vez, en vez de ser seguidas de una nota blanca, nos presenta una nota negra un tono por encima, es decir, en vez de do, en re, y luego vuelve a bajar. Esto con el fin de no dañar las 3 figuras anteriores, para que sean 3 negras seguidas en el mismo tono, en la misma nota, y después ahí sí sube una nota y luego vuelve a bajar, y ahí ya nos da cabida a la cuarta y última frase que conforma la estrofa. Las frases 3 y 4 van unidas en inglés por la conjunción and, y
la cuarta frase nos muestra la segunda cosa que hizo el sujeto presentado en la frase 2, por la cual se debe dar gloria a Dios. En esta ocasión, la melodía hace 2 notas en la y luego desciende un grado más para hacer 2 negras y una blanca en sol, que permite descansar la estrofa y prepararse para el coro. El coro es el clímax del himno, tanto a nivel escrito como en su parte musical. Propone casi que una especie de diálogo entre 2 partes, una que canta llena de júbilo la palabra aleluya, entonando las notas más altas, y es contestado por una secuencia de notas que descienden hasta el primer grado de la tonalidad mientras cantan Thine the glory, tuya es la gloria. La respuesta al segundo aleluya, que es idéntico al primero, descansa de manera solemne en una nota negra en la, seguida de una blanca en sol, el segundo grado de la escala, que crea una tensión que nos anuncia el tercer y último aleluya, que es la repetición exacta del primero y es seguido por una cuarta y última frase. Esta última frase se aleja del júbilo y en una secuencia de negras, formando intervalos de segunda, pide humildemente Revive us again, reavívanos de nuevo. Entonces, en las estrofas tuvimos 4 frases, 3 muy similares y una cuarta que se aleja de la estructura. En el coro también tenemos 3 aleluya que son contestados y luego una última frase que se aleja y hace un llamado al reavivamiento. Asimismo, la estructura general del himno sigue este patrón y las primeras 3 estrofas hablan de Dios, hablan de la gloria a Dios, pero la cuarta estrofa se aleja de este tema y se dedica a hacer una petición a Dios para que nos llene de su amor y para que nos reavive. Y es que a mí me parece que el autor hizo esto de forma consciente para retratar el trabajo cooperativo que debe haber entre Dios y el hombre. Dios haciendo la gran parte del trabajo y nosotros pidiéndole a Él que nos ayude. El himno en la célica morada tiene un aire más poético y melancólico y expresa el agradecimiento del autor hacia Dios porque nunca lo dio por caso perdido. En sus estrofas se pregunta si recordaremos el momento en el que nuestros pies se apartaron de los caminos del pecado y nuestros corazones fueron ablandados. Si recordaremos cuando buscamos la gloria terrenal, luchando con las dudas y el temor. Si recordaremos la manera en que Dios nos llamó, la paciencia que nos tuvo. Recordaremos todo esto cuando lleguemos a la morada de nuestro Padre y veamos la belleza de nuestro Salvador y Dios. Este video fue grabado en los estudios de Vive Lab Girardot.